San Pedro fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Su nombre era Simón, pero Jesús lo llamó Cefas, que significa piedra, y le dijo que sería la piedra sobre la que edificaría su iglesia. Por esta razón le conocemos como Pedro. Él era pescador de oficio y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, para darles a conocer el amor de Dios y el mensaje de salvación. Él aceptó y dejó su barca, sus redes y su casa para seguir a Jesús. Pedro era de carácter fuerte e impulsivo y tuvo que luchar contra la comodidad y contra su gusto por lucirse ante los demás. No comprendió a Cristo cuando hablaba acerca de su sacrificio en la cruz y su muerte, hasta que le llegó a proponer a Jesús un camino más fácil. Él se sentía muy seguro de sí mismo y le prometió a Cristo que nunca lo negaría, tan solo unas horas antes de negarlo 3 veces. Pedro vio a Jesús cuando caminó sobre las aguas. Él mismo lo intentó, pero por desconfiar estuvo a punto de ahogarse. Presenció la transfiguración del Señor. Estuvo presente cuando prendieron a Jesús y le cortó la oreja a uno de los soldados atacantes. Negó a Jesús 3 veces por miedo a los judíos y después se arrepintió de hacerlo. Fue testigo de la resurrección de Jesús. Jesús, después de resucitar, le preguntó 3 veces si lo amaba y las 3 veces respondió que sí. Entonces Jesús le confirmó su misión como jefe supremo de la iglesia. Estuvo presente cuando Jesús subió al cielo en la ascensión y permaneció fiel en la oración esperando al Espíritu Santo. Recibió al Espíritu Santo el día de Pentecostés y con la fuerza y el valor que le entregó, comenzó su predicación del mensaje de Jesús. Dejó atrás las dudas, la cobardía y los miedos y tomó el mando de la iglesia, bautizando ese día a varios y miles de personas. Realizó muchos milagros en nombre de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles se narran varias hazañas y aventuras de Pedro como primer jefe de la iglesia. Nos narran que fue hecho prisionero con Juan, que defendió a Cristo ante los tribunales judíos, que fue encarcelado por la orden del Sanedrín y librado milagrosamente de sus cadenas para volver a predicar en el templo, que lo detuvieron por segunda vez y aún así se negó a dejar de predicar y fue mandado a azotar. Pedro, como narra la tradición, fue crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano. San Pablo, el apóstol de Cristo. Su fe cambió un imperio. En el año 5 después de Cristo nace en una ciudad llamada Tarso un niño, cuyo nombre fue Saulo. Él creció estudiando la ley judía, tanto que llegó a convertirse en un líder religioso y presumía tener y practicar el judaísmo mucho más que todos sus conocidos. Él era todo un experto en las leyes judías. Lastimosamente eran tan fuertes sus creencias que cuando apareció una nueva enseñanza, él no lo pudo soportar. Él no aceptaba cómo era que pudieran existir personas que siguieran a Jesucristo y que creyeran en él, incluso después de que fue crucificado. Así que poco a poco él fue agarrando odio y más odio hacia los nuevos llamados cristianos. Fue entonces que sí empezó a perseguirlos, a arrestar a los cristianos, incluso fue testigo de la muerte del primer mártir cristiano llamado San Esteban. Persiguió así a todo aquel que creyera en Jesús y en sus enseñanzas. La conversión. Cuando Saulo iba un día camino a la ciudad de Damasco, una fuerte luz brilló a su alrededor, cayó al suelo, y entonces escuchó una voz que le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. En ese momento, Saulo quedó ciego, y lo tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad de Damasco. En aquel lugar había un fiel cristiano y apóstol de Jesucristo llamado Ananías, a quien Jesús le dijo en una visión: Ananías.
escucho. Heme aquí, Señor. Levántate, Ananías. Te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Así que Ananías se fue donde Saulo y le dijo: Saulo, Jesús me ha enviado para que puedas volver a ver. En ese momento Saulo recibe el bautizo y puede ver otra vez. Poco a poco fue aprendiendo muchas cosas sobre Jesús. Empezó a predicar en muchos lugares, volviéndose al cristianismo. Poco después cambia de nombre de Saulo a Pablo y escribe diversas cartas en diversos sitios cuyo contenido tenía muchas enseñanzas dirigidas a las nuevas comunidades cristianas. También escribe cartas personales, las cuales fueron dirigidas a personas en particular, como Filemón, Tito, Timoteo. En adelante sería Pablo el que llevaría la palabra, el evangelio y la buena nueva a todo el mundo pagano. Con Pablo, el mensaje de Jesús empieza a convertirse en universal. Para poder difundir este mensaje y por la necesidad de llevar las enseñanzas de Cristo, Pablo empieza a realizar viajes. Pablo realiza hasta 4 viajes. Entre su primer y segundo viaje, Pablo reside en Antioquía. En el segundo viaje comprende la visita a varias comunidades cristianas en Anatolia, así como su viaje a algunas ciudades del Asia proconsular. Por último, marcha a Macedonia. Pasó un tiempo en Acaya, visitó Atenas y su evangelización se hizo sobre todo patente en las comunidades como Tesalónica, Filipos, Berea, Corinto y el Areópago. Su tercer y último viaje tuvo lugar entre los años 53 a 54, iniciando con las visitas a aquellas comunidades formadas en el Asia Menor. Luego continuó por Macedonia y tuvo mucha acogida en la ciudad de Éfeso, dirigiéndose luego hasta Jerusalén. Allí fue que Pablo fue encarcelado por 2 años bajo custodia militar antes de ser enviado a Roma. Luego fue puesto en libertad. Nuevamente, San Pablo volvió a ser encerrado por el año 66. Finalmente perdió la vida al ser decapitado en Roma, probablemente en el año 67 durante el gobierno de Nerón. De acuerdo a una tradición, la abadía de las 3 Fontanas ocupa el lugar donde ocurrió la decapitación.